Hola queridos hermanos, bendiciones para todos los que están suscritos y se van a suscribir a este canal más cerca de Cristo. Queremos hoy compartirles una reacción a un video que toca un tema que es el tema controversia de nunca acabar. Pero es controversia porque, por supuesto, detrás de esa negativa a aceptar que es un mandato de Dios, pues están las fuerzas del mal, eso es indudable. Pero vamos a mirar que es el mismo argumento, es la misma situación de siempre, pero vale la pena que nosotros analicemos detalles que son muy importantes, que debemos tener en cuenta en nuestro trabajo misionero, en todo lo que hacemos. Así que vamos a mirar la primera parte. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. En este momento vamos a explicar un tema bastante importante para el pueblo de Dios. ¿Qué significa estar bajo la gracia y no bajo la ley? Un tema bastante importante, ya que muchos predican que los cristianos tienen que guardar la ley, que los cristianos están obligados a guardar el sábado, que los cristianos deben seguir cargando ese peso, esos estatutos, esas normas que están escritas en la ley de Moisés. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, y lo vamos a explicar detalladamente. Por favor, quédate en este video hasta el final. Es necesario que escuches toda la explicación para que dejes tu comentario. Comencemos en el nombre de Jesús. En esta primero cortecito, mis hermanos, tenemos varias cositas que comentarles. La ley. Fíjense cómo ellos, todos los creyentes católicos, pentecostales, testigos, todos, meten en un solo saco todo lo que tiene que ver con la ley. Y ahí él comienza a mostrar cuál es su inconformidad. Porque vamos a mirar en el video, mis hermanos queridos, que el problema que tenemos no es la circuncisión, no es el que tengamos que hacer sacrificios, no es el que necesitemos hacer ciertas cosas que eran rituales de la ley que Moisés había escrito, pero que no tiene nada que ver con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que están dentro del arca del pacto o fueron colocadas dentro del arca del pacto. Y de paso, que están en el cielo también en el arca. Apocalipsis 11:19. Así que eso no es simplemente que ve puesto ahí en el arca que estaba allá en el desierto y ahí terminó, no. Recuerden que ese santuario, con todos sus muebles, fue construido de acuerdo al modelo que le fue mostrado a Moisés, y ese modelo está ¿dónde? Está en el cielo. Entonces aquí él comienza haciendo toda la ley, pero ya él dijo el sábado, porque el problema, mis hermanos, es con el sábado, no es con la ley, porque yo les repito, aquí en nuestro continente, en toda América, no se le pide a ninguno que se circuncide. Posiblemente haya algún grupo que esté tratando de volver a tomar todas estas ideas judías. Y que allá en Israel, pues se circunciden, ese ya es otro decir. Entonces, aquí comenzamos a ver ya la situación. Todo el problema es con el sábado. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Cuál es la raíz? Porque ya les dije, todos están incluidos. Y si no, escuchen lo que dicen los católicos. Vamos, mis hermanos, a continuar. Muy bien. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo dice la Biblia en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta discusión no es nueva. Recordemos que en la iglesia primitiva ya esta discusión se presentó. Habían algunos cristianos, ustedes saben que los primeros cristianos fueron judíos,
Muchos de ellos o algunos de ellos decían que los gentiles que se convertían al evangelio tenían que circuncidarse. Ellos querían judaizar a los gentiles, que los gentiles tenían que guardar la ley. Y fue tanta la discusión que hicieron un gran concilio. Esto se encuentra en Hechos capítulo 15, lo puedes leer con... Ustedes van a ver, mis hermanos, que lo que dice este hermano pentecostal acerca del concilio de Jerusalén de Hechos 15, y él lo dice, en ese concilio solo se discutió todos los asuntos de la ley ceremonial, los rituales, que, como él dice, era cierto que algunos querían que todos los que formaban parte de la iglesia los practicaran. Y eso usted lo encuentra que apareció en Colosenses, en Gálatas, también Pablo escribe sobre ese problema. Pero tenga en cuenta que ahí en Hechos 15 no está en discusión el sábado como día de reposo. Y es más, usted no va a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento una discusión en cuanto a si se guarda o no se guarda el sábado. El sábado se daba por un hecho de que no estaba en discusión, de que eso no tenía nada que, digamos, entrar pues en la controversia. Todo el problema de Hechos 15 y ese primer concilio de la iglesia fue la circuncisión y algunos asuntos que tienen que ver con los animales sacrificados a los ídolos, y no comer sangre y algo otros puntos. Pero ahí no se trataron todo un conjunto de cosas. Es más, ahí no se habla ni siquiera de todos los mandamientos de la ley de Dios. Entonces el problema con estas ideas es que ellos, para decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, confunden. ¿Por qué se confunden? Y ellos se confunden ellos mismos. Porque, mis hermanos, todos sabemos de que el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. No estamos bajo la ley. Y va a ver usted que este hermano hace énfasis en que ya no, que no hay que tener nada que ver con ninguna ley, que no tenemos que ver con los mandamientos. Yo le preguntaría a él y les pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros abordamos a un creyente? ¿Cómo le hacemos ver que él debe reconciliarse con el Señor y que está en pecado? Si la única forma de que podamos identificar quién está en pecado es con la ley de Dios, que la ley de Dios es como un espejo, es un espejo en que nosotros miramos nuestra condición espiritual para con el Señor. Y por supuesto, como dice Pablo en Gálatas, de ahí hay un paso que hay que seguir. Debe seguir el creyente y el paso es Cristo. El creyente ve su condición y no se va a quedar esperando que la ley lo va a santificar. Por supuesto que estamos de acuerdo en ese punto, pero es que la confusión está en que ellos lo que no quieren aceptar es el sábado. Yo le preguntaré a este hermano si, y él lo va a decir luego, y por supuesto que no, la fornicación, el tener imágenes, el tomar el nombre de Dios en vano, el robo, la codicia, todo eso está incluido dentro de la ley. Y como dice el apóstol Pablo, y vamos a leer el texto aquí en Romanos, el capítulo 7, Pablo dice en el versículo 7 que pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo conocemos el pecado? A través de la ley de Dios. Y ahí el apóstol coloca el pecado de la codicia. No codiciarás, el 10º mandamiento, que fue el que inicialmente, así en términos directos, violó Eva cuando le creyó al diablo y tomó el fruto y lo comió. Entonces, es imposible que a una persona, es más, a un creyente, el creyente debe estar mirando su vida en ese espejo. Y vamos a mirar algunos detalles que yo considero que están bien, pero es que el problema de fondo es que no hay que guardar el sábado. Es su enemistad con el sábado. Y usted ve que este es un asunto que tiene que ver con algo más grande, más claro, y es que el domingo
aunque ellos dicen de que no guardan el domingo, ellos se reúnen el domingo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la misa más importante para un católico en la semana? Es la misa dominical. Un católico puede faltar cualquier misa en semana, pero siempre se le pide de que no falte a una misa el domingo, a cualquiera de las misas en los templos que se realizan los domingos. Para los pentecostales, el culto semanal más importante es el dominical. Así ellos digan que no guardan el sábado, porque este hermano dice en otros videos que no guarda el sábado. Pero el culto dominical para ellos es fundamental. La escuela dominical para los niños, las alabanzas y todo lo que tiene que ver con la liturgia dominical. Eso sí, no lo pueden negar. Entonces, así no lo acepten ellos, el domingo para ellos es algo. Completico. No lo vamos a leer todo porque se haría el video muy largo. Pero te voy a contar lo que sucedió. Ellos decían, los gentiles se tienen que circuncidar. Ellos tienen que guardar la ley. Pero Pedro participó y contó cómo Dios lo había usado en la casa de Cornelio y cómo el Espíritu Santo se había derramado. También Pablo y Bernabé intervinieron y contaron la manera en que Dios los había usado a ellos en presencia de los gentiles y cómo Dios había hecho maravillas en el pueblo gentil. Esa es una forma muy sutil de desviar la atención del punto más importante, porque es que aquí no tenemos problemas con circuncisión. Y yo le aseguro que este hermano en la iglesia donde él está, nadie le está preguntando mi circuncido o no me circuncido o eso tengo que hacerlo, no, para nada. Pero lo que sí les está preguntando a ellos es sobre el sábado. Eso sí es una pregunta que con frecuencia se la hacen a todos estos líderes, pastores o católicos, curas católicos. Ellos sutilmente, miren que está hablando de la circuncisión y el concilio de Jerusalén, que nada tiene que ver con el sábado. Nada, absolutamente. Pero para no ir directamente a decir que no hay que guardar el sábado, entonces ellos comienzan a hablar de todas estas cosas para que los que les escuchan se hagan un panorama general y, y además de incluir lo de la circuncisión y todos los rituales judíos, incluyen el sábado. Pero no crean, mis hermanos, dentro de esas congregaciones hay muchos hermanos que están inquietos, pero estos les aplacan la conciencia, les tratan de aliviandar ese punto en ellos. Debo decirles algo aquí, mis hermanos. Regularmente ellos hablan de la ley de Dios como una carga. Y yo he compartido esto en varios videos. Mire, una carga no puede ser algo que es para mi bien, para mi beneficio. Voy a buscar aquí un texto que quiero compartirles y de paso preguntarles, ¿cuál es el amor de Dios? O el amor a Dios, ¿cuál es? Alguien que nos responda en los comentarios, ¿cuál es el amor a Dios? Miren, mis hermanos, aquí hay un texto que nos dice claro, con toda claridad cuál es el amor a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y mira el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravosos tiene que ver con pesados, son una delicia. De hecho, el salmista en el Salmo 119 siempre habla de la delicia, del gozo, de la bendición que es guardar la ley de Dios. Y si no, vaya a una cárcel, yo diría a este hermano pentecostal, vaya a una cárcel para que vea la desgracia que hay en una cárcel. Cientos, miles, y en todo el mundo millones de hombres y mujeres encerrados por haber violado la ley de Dios. ¿Cómo puede ser una carga algo que es para mi bien? Cuando usted puede andar tranquilo, no tiene problemas con la justicia terrenal, pues quiere decir que también su conciencia está bien con la justicia celestial, porque está mirando atentamente en ese espejo que no fue para perjudicarte. Es que Dios no nos da nada
para hacernos la vida difícil, para molestarnos la vida. Al contrario, ¿cuántos en las cárceles quisieran que se devolviera el reloj y no cometer los errores que han cometido? ¿Y qué fue lo que quebrantaron? Al matar a alguien, al extorsionar, al secuestrar, al cometer un acto de robo o cualquier situación, hasta el meterse con la mujer de alguno, de un vecino. ¿Cuántos no están en la cárcel por haberse metido con la mujer de un vecino y terminaron matando al esposo de esa mujer para quedarse con ella, como hizo David allá con Urías y Betsabé? ¿Cómo van a decir que es una carga? Y otra cosa, ¿cómo esta gente dice que la ley de Dios ya no hay que guardarla con un mundo como está, al revés, patas arriba? Un mundo sin ley. Y si aquí en la tierra tenemos una ley que gobierna, que nos ayuda a vivir mejor, ley de tránsito, ley de convivencia. Aquí en Colombia es una ley inclusive sacar un perrito a la calle y recoger sus heces. ¿Cómo van a decir que aquí hay una ley, pero Dios no tiene una ley? Dios va a la topa tolondra, lo que salga. No, Dios tiene una ley. Y por esa ley, dice Santiago 2, 10 al 12, el Señor va a juzgar al mundo. Ese va a ser el código por el que Dios juzgará al mundo. Entonces me llama la atención el verso 10, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso lo dicen los discípulos que decían que no era necesario que nosotros guardásemos la ley, que la iglesia de Cristo no estaba sometida a la ley, porque ni siquiera los padres ni ellos habían podido con ese peso. ¿Por qué ellos querían poner esa carga en los gentiles que nadie había podido llevar? Ya esta parte se las comenté. La carga de la que él habla es la ley, pero él no está pensando en circuncisión. Él incluye la circuncisión, pero es simplemente un sofisma de distracción, porque él está apuntándose a los 10 mandamientos, a la ley de Dios, a la que ellos dicen ya no estamos obligados. Y ya les dije la tristeza del mundo por estar apartado de esa ley y de violar esa ley. Así que ya les leí el texto, esto no es una carga ni es un yugo. El yugo al que se refiere a Hechos 15 es realmente a lo que él dice, la circuncisión, todos los rituales judíos que eran extenuantes. Y si usted quiere averiguar, busque ahí en internet sobre cómo los judíos hoy practican su religión, los ortodoxos, todo esto, y es un asunto realmente impresionante. Cómo esta gente todavía cree que hacer eso va a agradar a Dios cuando todo eso era sombra de mostrarles a ellos el Mesías que vendría y que sería sacrificado. Pero como no aceptaron al Mesías, pues están practicando todavía esas cosas. Pero a este hermano que le está pidiendo, o quien le pregunta por circuncisión, que además la circuncisión era un ritual bastante incómodo, harto incómodo. Creo que ni a usted ni a mí, como varones, nos gustaría que nos tocara circuncidarnos. Entonces, hermanos queridos, la conclusión de esa gran reunión era que los gentiles, que ahora somos la iglesia del Señor, no tenemos por qué estar sometidos a lo que la ley dice. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, en el verso que leímos, el verso 14, dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero entonces, hermano, dirá alguien, o sea que nosotros podemos pecar libremente y no va a pasar nada. Pues miren lo que dice la palabra del Señor también al inicio del mismo capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Dice el verso 1 de Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto no quiere decir, hermanos, que cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley,
que el cristiano ya no está sometido a los 10 mandamientos, no quiere decir que ahora hay libertad para mentir, que ahora hay libertad para adulterar, para fornicar. No, Señor, en ningún momento eso significa. Aquí vale la pena que miremos un detalle, cómo se contradicen ellos mismos, ¿no? Ahí ya está hablando de los 10 mandamientos, de todo lo que tiene que ver uno a uno con esos 10 preceptos. Dice que no, pero ahorita dice que sí. Pero ¿cómo es posible que yo tenga algo que supuestamente ya no estoy sometido? Porque esa es otra parte también incorrecta, sometido. No hay nada más agradable para un cristiano que realmente ama a Dios y que se ha convertido y que ha nacido de nuevo que obedecer a Dios. Eso no es un sometimiento. Decía, para algunos una carga no robar, no fornicar, no matar, pues ahí hay problemas, porque ya sería entonces una persona inconversa. Pero para un cristiano eso no puede ser una carga ni un sometimiento. No hay nada, vuelvo y digo, más agradable que para un creyente sincero obedecer la palabra de Dios. Si gozan obedecer la palabra de Dios y sabe todo el bien que eso implica. Aquí otra cosa que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, mis hermanos, es que es un tremendo error cuando dicen que ahora estamos bajo la gracia y que antes estaban bajo la ley. Quieran ustedes que la gracia de Dios existe inclusive desde antes que el pecado entrara en el mundo, porque la gracia de Dios comenzó a reflejarse en el mismo momento en que Satanás o el ángel del querubín se reveló en el cielo. Lo que Dios extendió para él fue gracia. ¿Cuánto tiempo estuvo este querubín causando problemas en el cielo antes de ser expulsado? No lo sabemos, pero créanlo que no fue un corto tiempo, fue un largo tiempo, hasta que ya el Señor lo sacó de allí, habiendo cumplido ya el tiempo que él le otorgó para que él reconviniera su situación. Y luego en el Edén se presentó la gracia de Dios. Dios les dijo, morirán, van a morir, y no murieron porque es precisamente se extendió esa gracia. Y una promesa en Génesis 3:15. Y usted va a ver que siempre va a encontrar esa situación. ¿Qué halló Noé a los ojos de Dios? Gracia. Y va a encontrar que todo es por gracia. Es una mentira que digan que en el Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley. Nadie va a ser salvo por guardar leyes o por hacer ciertas cosas. No, siempre es por gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, aquí Pablo lo dice. Nosotros los que nacimos de nuevo, hemos muerto al pecado. Cuando nos bautizamos en Cristo, esto es para aquellos que dicen que no es necesario o no es indispensable el bautismo para salvación. Miren lo que significa el bautismo. El bautismo significa sepultura. Cuando a las personas lo sumergen en el agua, ahí están sepultando al viejo hombre, al que está viciado a los deseos engañosos de este mundo. Y cuando es levantado, allí nace un nuevo ser, que nacido en justicia y verdad según Dios, muerto al pecado. Fíjense, mis hermanos, aquí el detalle con esta situación de estos videos y de estas afirmaciones. El bautismo, como dice el hermano, es muestra de una conversión de una persona, de un nuevo creyente. Y dice ahí, él muere al pecado. Y yo repito, ¿qué es pecado? Pecado es violar la ley de Dios. ¿Qué tal que cuando salga el nuevo converso del bautisterio, del agua, él le diga, bueno, usted no tiene que guardar la ley, ya eso está abolido?
Entonces que le está diciendo que tiene licencia para hacer lo que él quiera. Pero por supuesto de que eso es algo que ellos no lo dicen, ni lo piensan, ni lo creen. Es que todo el problema aquí, mis hermanos queridos, es el sábado, el día de reposo. Toda la enemistad de ellos no es contra el no tener imágenes, el no tomar el nombre de Dios en vano, no es contra tener otros dioses, honrar padre y madre. Ellos también saben que ese es un mandato de Dios. Eh, el no cometer adulterio, la codicia, el robo, todos esos mandamientos, mis hermanos, ellos los tienen presentes. Todo el problema es que hay uno que ellos no lo quieren, porque hay alguien que primero que ellos no lo quiere, no lo quiso. Es el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento tiene muchas cosas que tienen que ver con la adoración. El cuarto mandamiento es reconocimiento de Dios como creador. Él es el creador. Y cuando alguien guarda el sábado con amor, con cariño, como una señal de agradecimiento, le está diciendo al Señor, reconozco que eres el creador. Y además del creador, quien me está santificando. Voy a concluir leyendo un texto porque ellos hablan mucho de la fe, que la fe, que la fe. Y el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 3:31 lo siguiente. Luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué es lo que hace la fe? Confirmar la ley. Y el texto final está aquí en Romanos 7, versículo 12, donde Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mis hermanos queridos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, nos dé su bendición, nos dé el Señor cada vez un espíritu de discernimiento. Es muy triste porque yo repito, mucha gente en estas iglesias pentecostales, católicas, ellos sienten en su corazón que hay algo que ellos no están haciendo y que Dios lo ha mandado y que Dios se agrada cuando lo hacemos. Y es no solo aceptar, sino separar ese tiempo que es el sábado para honrar en ese día al Señor y reconocerlo como creador y como salvador. ¿Por qué? Porque es que el sábado, hermanos queridos, es señal de santificación. Señal de santificación. Así les duela, así no sea de agrado para ellos, para quienes no lo aceptan, pero eso es lo que dice aquí el profeta Ezequiel. Dice, les di también mis sábados, días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifica. Un día, mis hermanos, se va a diferenciar los adoradores, porque finalmente solo habrá dos grupos en el mundo, los que tienen la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios, y los que guardan sus mandamientos. Recuerda que Apocalipsis 12:17 dice que el diablo se va a levantar a perseguir al remanente, pero ese remanente tiene una cualidad especial. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y entre esos mandamientos está el día de reposo, el sábado. Que Dios te bendiga, gracias por compartir. Estos mensajes son importantes, compártalo con algún amigo, con alguno de sus familiares, puede servirle, puede ayudarle. Que Dios te bendiga.